Sean todos muy bienvenidos a nuestro comentario bíblico adventista sobre la lección de Escuela Sabática. Hemos llegado a la lección 13 titulada En el crisol con Cristo. Ya hemos terminado un nuevo trimestre en el que sin lugar a dudas hemos aprendido del Señor y fortalecido nuestra vida espiritual. Les invitamos a cada uno de ustedes a que compartan este video, que comenten allí en la caja de comentarios. Estaremos muy atentos a lo que ustedes nos digan y estaremos orando por cada uno de ustedes y sus familias. Compartan este video para que muchas más personas puedan aprender de Jesús como lo hacemos tú y yo. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, porque nuevamente nos das la oportunidad de aprender de ti, porque nuevamente, oh Dios, estamos congregados para aprender de tu palabra. Que sea tu Espíritu quien nos dé sabiduría y entendimiento para poder comprender tu mensaje. En Jesús te lo pedimos y agradecemos todo. Amén. Vamos a ver qué nos dice el comentario bíblico adventista sobre Lucas capítulo 2 versículo 7 y otros versículos de este capítulo. Su hijo primogénito. No hay una evidencia directa de que María tuviera otros hijos después de Jesús. El hecho de que Jesús entregara a su madre al cuidado de Juan mientras estaba en la cruz sugiere que en ese momento ella no tenía hijos vivos. El verbo griego puede también traducirse como fajar, al hacer referencia a lo envolvió en pañales, lo que dice el versículo 7 del capítulo 2 de Lucas. La modalidad de vestir a los niños recién nacidos evidentemente era diferente a lo que se usa hoy en Occidente. Los niños eran envueltos en pañales y luego fajados con una especie de venda para sostener los pañales. Los niños hebreos recién nacidos eran lavados con agua, frotados con sal y luego envueltos y fajados. Pesebre. No podría haberse hallado un lugar más humilde donde acostar al niño Jesús. Nadie puede decir que haya tenido un comienzo más desfavorable de su vida. José y María eran pobres en las cosas de este mundo, pero eran ricos en fe. Una tradición que se remonta a Justino Mártir sitúa el nacimiento de Jesús en una gruta sobre la cual Constantino el Grande construyó la iglesia de la Natividad. Según el linaje de Guay, Jesús nació en un tosco edificio donde se daba albergue a las bestias. Se piensa que los artistas presentan un buey y un asno en los cuadros de la Natividad inspirados en Isaías 1:3. No había lugar, sencillamente por una razón: la posada estaba llena de huéspedes. No se insinúa que el mesonero fuera poco hospitalario. En esta época la gran mayoría de los judíos que vivían en Palestina quizá eran descendientes de Judá, Benjamín o Leví. Por esto es fácil entender que por las posadas de Judea estaban colmadas. Mesón o posada, lugar donde alojarse. Es probable que se tratara de una pequeña posada para caravanas. Estas consistían generalmente en un patio abierto rodeado de un corredor o pórtico al cual daban las habitaciones. Los huéspedes llevaban consigo todo lo que les hacía falta y se instalaban en las habitaciones o en algún rincón del pórtico. Los animales y el equipaje permanecían en el patio. La purificación de ellos, versículo 22. La presentación de Jesús en el templo, la evidencia textual se inclina por el texto como aparece en la purificación de ella o la purificación de ellos. La frase de ellos gramaticalmente podría referirse a María y a Jesús, o a María y a José. Si se refiere a la madre e hijo, probablemente deba entenderse que la dedicación del niño en el templo estaba estrechamente ligada con la purificación de la madre. Si la palabra ellos comprende a José y a María, es posible entender que José, como cabeza de familia, era el responsable de que María cumpliera con los requerimientos rituales. La ley levítica estipulaba que la madre debía purificarse después de 40 días si había tenido un varón y después de 80 días si había tenido una niña. Durante ese tiempo debía permanecer en su casa sin participar en los servicios religiosos públicos. La madre debía ser purificada, el niño no. Tanto la madre como su hijo debían presentarse al sacerdote para la purificación de ella y la presentación del niño. Por lo tanto, fue doble el propósito que llevó a María, a José y al niño a Jerusalén, a unos 8 kilómetros de Belén.
Es evidente que José y María hicieron este viaje antes de la visita de los magos, porque difícilmente se habrían atrevido a ir a Jerusalén después de dicha visita. Además, abandonaron Belén y se encaminaron a Egipto, inmediatamente después de la visita de los magos. Cristo nació bajo la ley, y por lo tanto obedeció las leyes que él mismo había dado a Moisés 1500 años antes. Jesús, como sustituto del hombre, tenía que someterse a la ley en todo detalle. Es interesante que la palabra ley aparece 5 veces en este capítulo y solo 4 veces en el resto del libro de Lucas. Para presentarle, todo primogénito varón debía ser consagrado al Señor. Esto se hacía en reconocimiento de la promesa de Dios de que daría a su primogénito para redimir al hombre y para recordar y agradecer la liberación de los primogénitos durante el Éxodo. El primogénito debía ser redimido o rescatado con dinero. La cantidad era 5 siclos. Esto representaba aproximadamente 20 denarios romanos, equivalentes a 20 días de trabajo de un jornalero. Veamos lo que nos dice Mateo capítulo 2, versículo 1 al 18 sobre el nacimiento de Jesús. Cuando nació Jesús, Mateo menciona en forma muy abreviada el hecho del nacimiento de Jesús y omite los diversos detalles relacionados con ese acontecimiento que se registran en el libro de Lucas, puesto que Mateo destaca a Jesús como el Mesías de las profecías del Antiguo Testamento. Demuestra que Jesús en realidad cumplió todas esas profecías. Al parecer menciona a modo de introducción los detalles relacionados con la infancia de Jesús que habían sido temas de profecía y que señalaban el reinado del Mesías. Por otra parte, Lucas, escribiendo más bien para los gentiles, hace resaltar que Jesús, el Hijo de Dios, creció y vivió como un hombre entre los hombres para que llegara a ser el Salvador de toda la humanidad. Belén, casa de pan, su nombre anterior, significa fertilidad. La región de Belén, en sus cerros y valles cubiertos de vides, higueras, olivares y campos de cereales, era probablemente la parte más productiva de Judea. Esta zona estaba llena de recuerdos históricos para el pueblo judío de tiempos de Cristo, así como lo está hoy para los cristianos. En esta región Ruth había espigado en los campos de Booz, y allí David había apacentado los rebaños de su padre. Allí también Saúl ungió a David como rey. Si bien la palabra mago viene de esa raíz, los magoi en plural no eran magos como hoy se entiende la palabra, eran de alta alcurnia, educados, ricos e influyentes. Eran los filósofos, los consejeros del reino, instruidos en toda sabiduría del antiguo cercano oriente. Los magos que vinieron a buscar al niño Jesús no eran idólatras y se caracterizaban por ser personas rectas e íntegras. Al estudiar las escrituras hebreas encontraron allí una exposición más clara de la verdad. En especial, las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento les llamaron la atención. Entre ellas habían encontrado las palabras Balaam, saldrá estrella de Jacob. Quizá también conocían y comprendían la profecía de Daniel con su tiempo preciso y llegaron a la conclusión de que la venida del Mesías se acercaba. La noche del nacimiento de Cristo apareció en el cielo una luz misteriosa que se convirtió en una estrella brillante que persistió en el cielo occidental. Impresionados por su brillo, los sabios una vez más recurrieron a los rollos sagrados. Mientras procuraban comprender el significado de los sagrados escritos, en sueños recibieron la indicación de ir en busca del príncipe recién nacido. Como Abraham, no sabían el principio a dónde debían ir, sino que siguieron a medida de que la estrella los guiaba por su camino. Del oriente, los judíos consideraban que las regiones del norte de Arabia, de Siria y de Mesopotamia constituían parte del oriente. Por eso Harán se encontraba en tierra de los orientales. El rey de Moab hizo venir a Balaam de Aram, es decir, Siria, de los montes del oriente. Isaías, al hablar de Ciro, lo denomina el justo del oriente y también ave del oriente. Jerusalén. Finalmente, su largo viaje los llevó hasta la ciudad de Jerusalén. Posiblemente esperaban encontrar allí, en el centro religioso de la nación judía, al que había nacido como rey.
El hecho de que los magos fueran encaminados a Jerusalén y no a Belén indica el propósito divino de que su visita fuera el medio de llamar la atención de los dirigentes judíos al nacimiento del Mesías. Al conocer la misión de los magos, se despertaron la atención e interés del pueblo y se sintieron inclinados a estudiar las profecías. Los caudillos de la nación se ofendieron porque los magos eran gentiles y se negaban a creer que Dios pasaría por alto a los hebreos para comunicarse con paganos. Por su parte, Herodes se enfureció debido a la aparente indiferencia de los sacerdotes y los escribas, y se figuró que la visita de los magos se relacionaba de algún modo con un complot para quitarle la vida. Rey de los judíos que ha nacido. La pregunta indica que los magos no eran judíos, pues de haberlo sido habrían dicho nuestro rey. Al parecer, por lo general se reconocía que el rey salvador que esperaban las naciones vecinas habría de surgir en Judea. Al entrar en Jerusalén, los magos se dirigieron primero al templo, sobre el cual la estrella había desaparecido, pero en sus recintos sagrados solo hallaron ignorancia, sorpresa, temor y desdén. Su estrella. No fue esta estrella una conjunción de planetas, como lo ha sugerido algunos, ni tampoco una nova, como otros han pensado. La estrella que apareció en la noche del nacimiento de Cristo era un distante grupo de resplandecientes ángeles. Los magos fueron inducidos a interpretar ese extraño fenómeno como el cumplimiento de la profecía de Balaán, referente a la estrella de Jacob. Se turbó. La larga lista de atrocidades cometidas por Herodes, en especial los asesinatos de diversos miembros de su familia, de quienes sospechaba que estaban tramando su muerte para usurparle el trono, da un testimonio elocuente de lo que pudo haber sentido en su alma cuando oyó que aquel que había de ser rey de los judíos había nacido. La aparente reticencia de los sacerdotes, que no parecían querer divulgar la información concerniente a las profecías mesiánicas, las cuales sin duda habían sido mencionadas por los magos, indujo a Herodes a que sospechara que los sacerdotes, en convivencia con los magos, estaban tramando un complot para destronarlo, quizá provocando un tumulto popular. Además, es probable que Herodes mismo supiera de la expectativa popular de que un príncipe había de nacer en Judea y habría de gobernar al mundo. No solo eso, al parecer se consideraba a sí mismo como Mesías, tenía anhelos secretos de gobernar al mundo. No es de extrañarse que toda la ciudad se turbara también, porque sus residentes conocían demasiado bien las atrocidades de las cuales era capaz Herodes. Temeroso de una revuelta popular, bien podría haber decretado la muerte de centenares de miles de personas. Herodes ocultó cuidadosamente sus pensamientos detrás de una apariencia de interés y aparente simpatía. Esperaba que los magos correspondieran a su aparente bondad. La visita de ellos a Belén no suscitaba ninguna sospecha y le permitiría llevar a cabo su perverso plan sin que el pueblo supiera lo que hacía. Los principales sacerdotes y escribas pueden haber sospechado cuáles eran las intenciones de Herodes porque conocían su actitud para con las que había pretendido arrebatarle el trono. Un ángel, versículo 43. Este ángel fue Gabriel, quien ministró personalmente a Cristo en repetidas ocasiones. Después de que Jesús oró por tercera vez e hizo la gran decisión de llegar hasta la cruz, cayó moribundo al sueño del que se había levantado parcialmente y padeció los sufrimientos de la muerte por todos los hombres. El poderoso ángel vino para impartirle fuerza para las horas de sufrimiento que había entre el huerto y la cruz. Cuando hubo sido fortalecido, salió de la prueba sereno y henchido de calma, sin que se vieran en él las huellas de su reciente agonía. Así lo encontró la turba que había salido a tomarlo. Veamos lo que nos dice el libro de Romanos en el capítulo 6, versículo 23. Paga. Esta no es la palabra común del Nuevo Testamento para paga, salario, recompensa, la cual es mistos. Donde se usa mistos, opsikon deriva de una palabra que significa alimento cocido, especialmente carne o pescado, más otra palabra que significa comprar. Por lo tanto, vino a significar provisiones, asignación, viático, como en el caso de las raciones que se daban a los soldados. Más tarde se usó para pago o salario en general.
Es posible, aunque no seguro, que Pablo hiciera alusión al símbolo del servicio militar. Muerte. El pecado paga a sus esclavos exactamente lo que ellos han ganado. El alma que pecare, esa morirá. La muerte contrasta aquí con la vida eterna. Por lo tanto, Pablo se está refiriendo particularmente a la muerte eterna o segunda muerte. Los pecadores serán tratados en la destrucción final como ellos lo merecen. Han rechazado el ofrecimiento de la gracia de Dios y de la vida eterna, y recibirán los resultados de su propia elección deliberada. Dádiva. La palabra que previamente se tradujo como don, dádiva, contrasta visiblemente con paga. Lo que el cristiano recibe se presenta como una dádiva de la gracia gratuita de Dios. Aún el servicio y la obediencia que el creyente justificado y renacido pueda prestar a Dios no se deben a su propia virtud, sino que son el fruto del Espíritu Santo, a quien Dios ha enviado para que viva en el creyente. Ninguno de nosotros puede ganar la salvación, ninguno de nosotros merece la redención. Somos salvados por gracia por medio de la fe, y esto es don de Dios. Vida eterna. El don de la vida eterna que Adán y Eva perdieron por su transgresión será restaurado a todos los que estén dispuestos a recibirlo y se preparen para él, dedicando su vida al servicio de Dios. En Cristo Jesús, resurrección y vida, es el autor de la vida y que da vida eterna a todos los que tienen fe en él. La dádiva de Dios de vida eterna no solo se concede mediante Cristo, sino que está en Cristo, su fuente permanente, y solo se puede recibir por medio de la unión con aquel que es nuestra vida. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. El cristianismo no promete exención del dolor. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22. Se necesita fe, una fe confiada y vigorosa que crea que Dios no conducirá a sus hijos a ninguna tentación mayor que la que pueden soportar. Lo que una fe tal tiene, poder para hacer lo que dice Pablo en su carta a los Hebreos. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. En este mundo, esos héroes de la fe fueron considerados indignos de la vida, pero en el cielo están registrados como hijos de Dios, dignos del más alto honor. Andarán conmigo en vestiduras blancas, declara Cristo, porque son dignos. En las cortes celestiales les espera un eterno peso de gloria. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por la prueba el Señor examina la fortaleza de sus hijos. ¿Está fuerte el corazón para soportar? ¿Está la conciencia libre de ofensa? ¿Tolera el Espíritu el testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? Esto lo averigua el Señor probándonos. En el horno de la aflicción nos purifica de toda escoria. Nos envía pruebas, no para causar dolor innecesario, sino para llevarnos a contemplarle, para fortalecer nuestra paciencia. El amor de Cristo por sus hijos es tan vigoroso como tierno, es un amor más fuerte que la muerte, pues Él murió por nosotros, es un amor más verdadero que el de una madre por su hijo. El amor de la madre puede cambiar, pero el amor de Cristo es inmutable, por lo cual estoy seguro, dice Pablo,
de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 38 y 39. En cada prueba tenemos consolidación eficaz. ¿No se conmueve nuestro Salvador al comprender nuestras debilidades? ¿No ha sido tentado en todo como nosotros? ¿Y no nos ha invitado a llevarle cada prueba y perplejidad? Entonces no nos aflijamos por las cargas de la mañana. Valerosamente y alegremente llevemos las cargas de hoy. Nada hiere tanto el alma como los agudos dardos de la incredulidad cuando venga la prueba, como indudablemente vendrá. No os angustiéis o lamentéis. El silencio en el alma hace más clara la voz de Dios. Recordad que bajo de nosotros están los brazos eternos. Cuando somos inducidos o conducidos a circunstancias adversas, nuestra fe es probada. Entonces debemos manifestar la mansedumbre y la dulzura de Cristo. Ni por una palabra debemos dar expresión a los sentimientos del corazón natural. Si alguno no ofende en palabra, éste es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, el hombre entero. Lo que necesitamos es estar bajo el control de Jesús. No necesitamos hacer nuestra voluntad. He escuchado a algunos argumentar como una excusa por su proceder equivocando. Usted sabe que así es mi temperamento. Esa es mi disposición que heredé de mis padres. Sí, ellos la han cultivado y se han educado en ella, y así disculpan todo su mal proceder. En vez de ceder a la tentación, deberían apoyarse en el brazo del poder infinito. Miremos al Calvario, a fin de comprender cuán grande es el amor que Cristo tiene por nosotros. Entonces conoceremos algo de la profundidad, la anchura y la altura de ese amor, y veremos algo de la condescendencia de Dios y del Señor Jesucristo. Cómo paso a paso descendió el Salvador al valle de la humillación. No condescendió a pecar, a la contaminación, sino mantuvo en ese átomo del mundo la batalla con Satanás y su hueste, y aquí ganó para nosotros una herencia inmortal. Cuando ascendió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, dejó la batalla en nuestras manos. Pero no tenemos que luchar con nuestro propio poder. Fracasaríamos si lo intentásemos. Cristo está presente con el Padre para traer en nuestra ayuda las inteligencias invisibles, los ángeles de Dios. Lo que necesitamos es la simplicidad de la fe, la mansedumbre y la humildad de Cristo. Estas últimas palabras, mis queridos hermanos, las encontramos en la matutina en los lugares celestiales. Dios te bendiga, mi apreciado hermano y hermana. Les agradecemos de corazón e infinitamente haberse quedado hasta el final de este video, en el cual sin duda seremos fortalecidos por el Señor en nuestra vida espiritual. Y que ese sea nuestro principal objetivo cada día. Recuerda compartir este video y darle like para que muchas más personas conozcan de Jesús.